Independientemente de las diversas religiones que predican la existencia de la reencarnación, los investigadores paranormales investigan rutinariamente los incidentes de almas viejas que posiblemente reaparezcan en nuevos cuerpos. Las siguientes historias no han visto exactamente el escrutinio científico, y las anécdotas relacionadas no han sido verificadas, pero contienen evidencia inexplicable que puede hacer que incluso la mente escéptica lo piense un poco. Aquí te dejo 12 personas que afirman haber reencarnado. Nassi al-Danaf. A la edad de 1 año y medio, Nassi al-Danaf, de Líbano, sorprendió a sus padres. Él declaró: "No soy pequeño, soy grande". Insistió en que tenía muchas armas, incluidas granadas, y que vivía en un pueblo cercano. A medida que pasaba el tiempo, al-Danaf continuamente solicitaba que lo llevaran a su antigua casa, a unos 16 kilómetros de su aldea. Cuando tenía 6 años, sus padres aceptaron esta solicitud, y al-Danaf localizó la casa de Nadia Kadagi. Kadagi habló largamente con al-Danaf y se convenció de que era la reencarnación de su esposo, Fuad Asad Kadagi. Recordó quién construyó los cimientos de su hogar, los detalles de un accidente cuando ella se dislocó el hombro y un incidente en el que su hija se enfermó al ingerir medicamentos. ¿Qué es lo más asombroso de esto? Cuando la supuesta exesposa de al-Danaf lo invitó a su casa, rápidamente él corrió hacia un armario en busca de sus armas. Este era exactamente el armario donde su difunto esposo había guardado sus armas y granadas. Ryan Heymonds. En 2009, a la edad de 4 años, Ryan Heymonds comenzó a despertarse, agarrándose el pecho y gritando sobre cómo su corazón explotó en Hollywood. Su madre, Cindy, se intrigó cuando Ryan reveló más detalles de una vida anterior. Insistió en que una vez vivió en una casa en Hollywood y que tenía un amigo llamado Senador Phipps. Un día, Ryan identificó en una foto a un hombre como George y a otro como él mismo. Cindy contactó a un psiquiatra del centro médico UVA que realiza investigaciones sobre la reencarnación. El psiquiatra verificó que el hombre de la foto era una estrella de cine llamada George Raft y el otro hombre era Martin Martin. Al contactar a la hija de Martin, confirmó que él era un agente de Hollywood y una vez se reunió con el senador de Nueva York, Irving Phipps. Después de reunirse con la hija de Martin, Ryan perdió interés en sus recuerdos de Hollywood. La explicación del psiquiatra: al ver que las personas de su pasado los han superado, los niños reencarnados se cierran y olvidan sus existencias anteriores. Arthur Flowerdew. Durante toda su vida, Arthur Flowerdew estuvo obsesionado con recuerdos inexplicables y vívidos de una ciudad rodeada por un desierto y un templo tallado en un acantilado. Un día, mientras veía un documental de la BBC en la televisión, vio la ciudad de Petra, en Jordania. Para su sorpresa, la ciudad coincidía con la que tenía en su cabeza. Después de que Flowerdew compartió su historia con varias personas, varios arqueólogos volaron a Petra con él. Reconoció los puntos de referencia con facilidad, incluidos los sitios que aún no se habían excavado. Cuando se le presentó un dispositivo antiguo, cuyo propósito había desconcertado a los académicos durante años, ofreció una explicación plausible sobre su uso. Después de ver una estación de guardia, Flowerdew recordó que había muerto allí cuando fue apuñalado con una lanza. Si bien él podría haber retenido información durante su educación, muchos creen que esta es una verdadera historia de reencarnación. Semih Tutuzmus. Cuando Karanfil Tutuzmus de Turquía estaba embarazada en la década de 1950, soñó que un hombre llamado Selim Fezli se le apareció con la cara ensangrentada. Luego dio a luz a un niño, Semih Tutuzmus. Tan pronto como Semih comenzó a hablar, insistió en que era la reencarnación de Fezli. Dijo que había sido asesinado por un vecino. A la edad de 4 años, Semih fue llevado hasta el antiguo pueblo de Fezli y habló con su viuda. Pudo contar su vida juntos en gran detalle, y sus afirmaciones de asesinato fueron corroboradas. De hecho, Fezli había recibido un disparo de un vecino, pero el vecino afirmó que fue un accidente de casa. Semih, por otro lado, insistió en que su yo pasado había sido asesinado debido a una discusión sobre el pastoreo de mulas de Fezli en el campo del vecino. Cuando se encontraba con su asesino, le arrojaba piedras. No promulgó una venganza más violenta por preocupación de que su vecino también reencarnaría. Semih se limitó al lanzamiento de piedras para evitar perpetuar un ciclo de asesinatos a lo largo de múltiples vidas. Lee. Cuando tenía 2 años, un niño llamado Lee insistió en que tenía otra casa y otra mamá. A la edad de 3 años, comenzó a decir que había nacido el 26 de junio, en lugar del 21 de junio. Lee afirmó que su segundo nombre era Ko. Escribía películas para ganarse la vida y tenía una hija llamada Jennifer. Su hermana le preguntó cuántos años tenía cuando murió.
y él le respondió rápidamente 48. Los curiosos padres de Lee le transmitieron los títulos de varias películas a él, preguntándole si las había escrito. Cuando mencionaron Lo que el viento se llevó, Lee se entusiasmó, afirmando ansiosamente que él escribió esa película. Después de una búsqueda rápida en Google, los padres de Lee se enteraron de que el escritor de Lo que el viento se llevó se llamaba Sidney Coe Howard. Howard nació el 26 de junio, tuvo una hija llamada Jennifer y falleció a los 48 años. Como estos detalles de la vida de Coe eran desconocidos para los padres de Lee, no está claro cómo los pudo saber. Esto deja la reencarnación como una posible explicación. El chico de los altos del Golán. Si bien esta historia se basa en gran medida en rumores, no deja de ser escalofriante. Al parecer, un niño de 3 años de los altos de Golán, cerca de Siria, nació con una marca roja de nacimiento en la cabeza. Afirmó que esto fue por haber sido liquidado en una vida pasada. El médico, el doctor Eli Lash, afirma haber investigado la historia. Lash llevó al niño de una ciudad a otra en Israel hasta que el niño reconoció una aldea. Caminó por la ciudad durante bastante tiempo antes de acercarse a un hombre extraño y decirle: «Solía ser tu vecino, tuvimos una pelea y me acabaste con un hacha». Luego, el niño llevó a Lash y al acusado a un lugar donde afirmó haber sido enterrado. Se encontró un esqueleto en el suelo con una herida en el cráneo correspondiente a la marca de nacimiento del niño. El hombre, al que acusó finalmente, confesó haber terminado a su vecino 4 años antes. Shanti Bibi. Shanti Bibi de Delhi, India, nació en 1926 y apenas habló hasta que tuvo 4 años. Luego, comenzó a insistir en que vivía con su esposo y su hijo en un pueblo llamado Mathura, donde había muerto 10 días después de dar a luz. Finalmente, una maestra en la escuela de Bibi le preguntó el nombre de su exmarido y ella respondió: Pandit Kedarnath Chavi. La maestra identificó a un hombre de este nombre en Mathura y le escribió una carta. Chavi confirmó que su esposa murió durante el parto 9 años antes. Cuando Chavi viajó para encontrarse con Shanti, se presentó usando el nombre de su hermano mayor. Shanti inmediatamente captó el engaño y reconoció a Chavi como su esposo. Recordó detalles de la vida de Lutji, como la comida favorita de Kedarnath y cómo Lutji se bañaba en un pozo en su patio. También reprendió a Chavi por volverse a casar, ya que él le había prometido a Lutji que no lo haría. Mahatma Gandhi finalmente escuchó esta historia, se reunió con Bibi y creó un comité de 15 personas para evaluar sus reclamos. El comité, sorprendentemente, no pudo desacreditar la historia. Purnima Ekanake. Purnima Ekanake de Sri Lanka nació con marcas de nacimiento inusuales, que salpican sus costillas inferiores y el pecho. A temprana edad comenzó a hablar de una vida pasada. Después de un viaje escolar a un templo a 230 kilómetros de distancia, Ekanake insistió en que vivía en la ciudad al otro lado del río desde el templo. Ella afirmó que una vez fue un hombre, fabricante de incienso, que murió en un accidente de tráfico. El padre de Ekanake viajó con su cuñado a la ciudad. Preguntaron por los fabricantes locales de incienso y escucharon sobre Jinadasa. Él había sido un fabricante de incienso que murió cuando fue atropellado por un autobús mientras montaba su bicicleta. La familia de Ekanake la llevó a la casa de Jinadasa, donde pudo identificar a su esposa e hija y nombrar la escuela a la que asistió Jinadasa. La familia de Ekanake no tenía contacto previo ni conexiones con la familia de Jinadasa. Es difícil explicar cómo obtuvo correctamente esa información específica. Luego estaban las marcas de nacimiento. El informe de la autopsia de Jinadasa mostró varias fracturas y contusiones por el accidente, que corrió por las costillas inferiores y su lado izquierdo. Luke Ruhlmann. Al principio, Erika Ruhlmann se rió de la extraña tendencia de su hijo Luke, de 5 años, de llamar juguetes y objetos Pam. Tampoco le importaron sus comentarios acerca de haber sido una vez una niña. Por curiosidad, Erika finalmente le preguntó a Luke quién era Pam. «Yo era», dijo. «Bueno, solía serlo, pero morí y subí al cielo. Vi a Dios y luego, finalmente, Él me empujó hacia abajo y cuando desperté era un bebé y me llamaste Luke». Después de presionarlo para obtener más detalles, Luke le dijo a su madre que vivía en Chicago, tomaba mucho el tren y murió en un incendio. Después de mencionar su muerte, Luke hizo un movimiento con la mano como si alguien saltara por una ventana. Cuando Erika introdujo la información en un motor de búsqueda, descubrió una noticia sobre un incendio en el Hotel Paxton en Chicago, en marzo de 1993. 19 personas murieron en un incendio en el edificio, y una mujer, Pam Robinson, falleció cuando saltó por la ventana. Erika no pudo explicar cómo Luke habría sabido sobre un incendio en Chicago.
Si bien la inquietante historia de Pam Robinson podría ser una coincidencia, fue suficiente para hacer creer a Erika. Sam. El psiquiatra de la Universidad de Virginia, Jim Tucker, que estudia la reencarnación profesionalmente, conoció a un niño identificado como Sam, quien cree que es la reencarnación de su propio abuelo. Hasta que tenía 4 años, Sam nunca había visto una foto de su abuelo. Después del fallecimiento de su abuela, sus padres sacaron un viejo álbum de fotos. Al ver el auto de su abuelo, él exclamó: ¡Ese es mi auto! Sería fácil atribuir esto a una imaginación hiperactiva. Esto es lo que hizo la madre bautista de Sam al principio, ya que su religión no cree en la reencarnación. Sin embargo, se convirtió en una creyente después de preguntarle a Sam si recordaba algo más de su vida pasada. Dijo que su hermana había sido convertida en un pez por hombres malos. La madre de Sam estaba asombrada. La hermana de su abuelo había sido eliminada y su cuerpo fue arrojado a un río. Debido a la naturaleza aterradora de la historia, los padres de Sam nunca le contaron sobre el final de su tía abuela. Baruch Alén. Baruch Alén nació en Suecia en 1954. Desde el momento en que podía hablar, Alén comenzó a contarle a sus padres historias extrañas sobre alguien llamada Ana Frank. Afirmaba que ella era Ana Frank, que tenía pesadillas de hombres pateando la puerta de su casa y llevándosela. Sus padres estaban confusos, sobre todo porque no tenían ni idea de que Ana Frank era una persona real. Frank murió en 1945, tratando de evitar la persecución por ser judía. Los padres de Alén la llevaron a Ámsterdam cuando tenía 10 años. Rápidamente los condujo a la casa de Frank sin ninguna instrucción. Identificó correctamente un lugar en la pared donde Frank había colgado fotos de estrellas de cine y notó que los escalones eran diferentes de lo que ella recordaba. Todo esto fue suficiente para finalmente hacer que sus padres creyeran que realmente era la reencarnación de Ana Frank, y desde ese momento empezó a escribir libros sobre su experiencia. Gillian y Jennifer. John y Florence Pollock quedaron devastados cuando sus hijas gemelas, Joanna y Jacqueline, murieron en un accidente automovilístico el 5 de mayo de 1957. Al año siguiente, se emocionaron al escuchar que estaba embarazada y una vez más, Florence llevaba gemelos. Las gemelas, Gillian y Jennifer, nacieron idénticas, a excepción de las marcas de nacimiento de Jennifer. Ella tenía una marca de nacimiento en la cintura, similar a una marca de nacimiento que tenía Jacqueline, y una marca en la frente que se parecía a una de sus cicatrices. John y Florence se mudaron de su antiguo hogar cuando sus hijas tenían 3 meses. Ellos les contaron muy poco a Gillian y Jennifer sobre sus difuntas hermanas, pero las chicas parecían compartir los recuerdos de Joanna y Jacqueline. Pedían juguetes viejos que habían pertenecido a las gemelas fallecidas. Reconocieron puntos de referencia cuando viajaban a la antigua casa de sus padres y estaban inexplicablemente aterrorizadas por los autos. Al ver el tráfico que se aproximaba, gritaban: ¡El auto viene a atraparnos! Afortunadamente, a la edad de 5 años, estos recuerdos aterradores se desvanecieron. Las chicas pasaron a vivir vidas adultas relativamente normales. Sin embargo, su historia todavía se cita con frecuencia como evidencia de la reencarnación. Eso es todo, amigos. Te invito a ver alguno de mis otros videos aquí. Suscríbete al canal y dale a la campanita para que te notifique cada vez que salga un video nuevo.